El viento frío de marzo soplaba con suavidad por las calles empedradas de Salamanca, acariciando los árboles desnudos del paseo del rector Esperabé. A un lado de la acera, mirando el mismo portal con una mezcla de ansiedad, esperanza y resignación. Eran las 10:17 de la mañana. En teoría, ya debería estar en el parque con su hija, Lucía. Jugando a las escondidas, tomando helado, quizás ayudándola a aprender a andar en bicicleta sin ruedines. Pero la realidad era otra, la puerta del edificio seguía cerrada, las persianas del tercer piso completamente bajadas. Y ni rastro de la pequeña que le daba sentido a su vida. Daniel miró su teléfono por enésima vez. Sin llamadas. Sin mensajes. Ni una palabra de Elena, su exesposa. El acuerdo verbal que tenían, ese pacto de mínimos que nunca fue legalizado, decía claramente que los sábados alternos eran suyos. No había orden judicial que le impidiera ver a Lucía. Pero desde hacía ya más de un año, Elena encontraba siempre una excusa: fiebre, tarea, mal humor, visitas de familiares, y la más reciente, la más cruel: Lucía ya no quiere verte. Y sin embargo, Daniel seguía yendo. Cada 2 semanas, como un ritual de esperanza, como un padre que se niega a desaparecer. A las 10:23 bajó del coche. Caminó hasta el portero automático, respirando hondo. Como si se preparara para una entrevista de trabajo o para entrar al quirófano. Pulsó el botón. Esperó. Un largo silencio y luego: sí. Respondió la voz de Elena, fría, sin emoción. Hola. Daniel cerró los ojos. ¿Puedo al menos subir a verla? No voy a llevármela, si no quieres. Solo quiero saber que está bien. Está dormida. Y no creo que sea buena idea. Está muy débil. Además, no quiero que la alteres. El tono no admitía discusión. No era preocupación, era castigo disfrazado de excusa. Te llamaré si mejora. Y colgó. Daniel se quedó allí, con la mano todavía sobre el botón, escuchando el pitido intermitente de la línea muerta. Luego volvió al coche, abrió la puerta y se sentó sin arrancar. Miró al asiento del copiloto, donde reposaba una pequeña mochila rosa con dibujos de sirenas. Dentro había un cuaderno de colorear, un peluche nuevo y una carta que escribió la noche anterior. Hola, mi amor. Sé que te gusta pintar arcoíris. Este cuaderno tiene hojas mágicas. Y el koala se llama Nico. Es blandito. Como tú cuando te ríes. No sabía si Lucía leería esa carta. Dijo que Lucía estaba enferma. No permitió el acceso. No ofreció prueba médica ni alternativa. Intento número 7 consecutivo sin contacto con mi hija. Regalo, cuaderno de dibujos y peluche. Estado emocional, frustrado, impotente pero presente. Te sigo esperando, Lucía. A las 11 en punto, Daniel arrancó el coche. No porque tuviera prisa. Solo porque sentía que quedarse más tiempo allí era humillante. Como hablar con una pared. O con un juez invisible que nunca emitía fallo. Condujo sin rumbo. Pasó frente a la escuela de Lucía. Se sintió orgulloso y también roto. ¿Lucía aún lo recordaba con cariño? ¿O ya creía que él se había ido por voluntad propia? De regreso en casa, el apartamento parecía más pequeño. Más vacío. Una niña hablaba con un zorro imaginario sobre la tristeza. Daniel bajó el volumen y tomó su móvil. Entró al buzón de voz. Había 11 mensajes que había dejado para Lucía en los últimos 3 meses. Siempre estará aquí. Te extraño. Me encantaría saber cómo estás. Solo una sonrisa tuya me basta. Nunca supo si Lucía los había escuchado. Pero él necesitaba decirlos. Porque necesitaba que su hija supiera que no había desaparecido. Que no la había abandonado. A la medianoche antes de dormir, Daniel escribió una última línea en su libreta. Y ese día no tendré que justificar mi amor. Solo mostrarle todas las veces que lo intenté. Apagó la luz. Cerró los ojos. Abrazó el peluche.
Y soñó como cada noche con la risa de su hija en un campo de girasoles. El lunes comenzó con una llovizna tenue. Las gotas resbalaban por la ventana del aula mientras Daniel escribía fórmulas en la pizarra. Había 13 alumnos presentes, todos adolescentes entre 14 y 16 años. Algunos bostezaban. Otros fingían tomar apuntes. Daniel explicaba la diferencia entre velocidad media y aceleración, pero en realidad su mente estaba en otro lugar. ¿Entendido?, preguntó al terminar la explicación. Silencio. ¿Nadie? ¿De verdad? Una alumna de cabello rizado alzó la mano, no para preguntar, sino para decir. Aunque uno se lave. Después de clases, se quedó solo en la sala de profesores. Apiló los exámenes para corregirlos en casa, pero no tenía ganas. En lugar de eso, se negaba a rendirse. Llamando a Elena Ramírez, anunció la voz digital. Un tono. 2. 3. Contestó. ¿Qué? Fue lo único que dijo. Daniel tragó saliva. Solo quiero saber cómo está Lucía. ¿Ya se le pasó la fiebre? No tienes que preocuparte. Está bien. Le di paracetamol. ¿Puedo hablar con ella? Un minuto, nada más. Se escucharon pasos al fondo. Luego una pausa. Pero certero. El tipo de dolor que no duele en la piel, sino en el recuerdo. Marcó de nuevo. Esta vez fue directamente al buzón de voz. Hola, has llamado a Elena Ramírez. Si es urgente. Deja tu mensaje. Esperó el pitido. Lucía, si me escuchas, papá está aquí. Siempre va a estar. Te quiero con todo el corazón. Espero que te sientas mejor. Dormí con tu koala ayer. Lo cuidé por ti. Colgó. En casa, preparó una taza de café y encendió su grabadora de audio. Había creado un archivo de respaldo digital para todo, mensajes, llamadas, fechas, capturas de pantalla. Pero cada llamada ignorada era una bala de silencio que le atravesaba el pecho. Se sentó frente al escritorio. Ordenó los audios por fecha. Escuchó uno que le hizo temblar. Papá. ¿Me vas a buscar el sábado? ¿Podemos ir al parque? Quiero llevar mi cometa rosa. Mamá dice que estás muy ocupado, pero yo creo que no. Era la voz de Lucía hace casi un año. Desde entonces, todo se había vuelto opaco. A las 8 de la noche intentó otra vez. Esta vez no llamó a Elena. Marcó directo al número de la línea fija del apartamento. Era un intento desesperado. Sabía que probablemente nadie contestaría. Tono de llamada. Largo. Interminable. ¿Hola? Era una voz infantil. Daniel se levantó de golpe. Su corazón palpitó. ¿Lucía? ¿Eres tú, mi amor? Papá, dijo ella, en voz muy baja, casi como si estuviera cometiendo una travesura. Sí, soy yo. Mi niña. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿Te dolía mucho la barriguita? Ya no, mamá no me deja hablar contigo. Me dijo que si te llamo se pone triste. Mi amor, escúchame. Papá nunca se ha ido. No importa lo que diga mamá, tú y yo siempre vamos a estar unidos. ¿De verdad? Te lo prometo. Cada día pienso en ti. Tengo tu dibujo del zorro en mi billetera. ¿Te acuerdas? Lucía rió. Esa risa. Sí, era un zorro astronauta. Con casco de tomate. Ese mismo. Lo tengo aquí, ahora mismo. Y tu peluche, Nico, duerme conmigo. Yo también tengo a Pepa, pero ya no me deja salir. Solo veo a mamá y a la abuela. Entonces al fondo una voz femenina gritó. Lucía. ¿Con quién hablas? Nada. Era la tele. Respondió ella, con voz nerviosa. Daniel quiso decirle algo más, pero la línea se cortó. Silencio. Fin. Esa noche Daniel no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, oía la vocecita de su hija diciendo papá al otro lado del teléfono. Esa palabra que tanto temía que olvidara. Esa conexión tenue, frágil. Como un hilo entre dos mundos, uno en sombras y otro lleno de amor que no sabía cómo llegar. Se levantó, encendió la lámpara y escribió en su cuaderno negro. Lunes 14 de marzo. Llamé 3 veces. Solo respondió una vez Elena, cortó sin dejar hablar. Llamé al fijo. Lucía respondió. Confirmó que no la dejan comunicarse conmigo. Grabé la conversación. Voz clara. Confirmación emocional. Estado emocional, esperanza quebrada. No estoy loco. No estoy exagerando. Estoy siendo borrado. Cerró el cuaderno. Miró al techo. Y repitió en voz baja. No me vas a quitar a mi hija. No sin luchar. No sin dejar mi verdad escrita en cada rincón. Porque hay padres que se rinden. Y hay otros que se convierten en archivo viviente. Y Daniel Moya Jiménez estaba listo para documentarlo todo. El martes amaneció con una claridad engañosa. El cielo estaba despejado, pero el aire seguía helado. Un regalo que Daniel compró cuando Lucía le dijo, hace más de un año, que quería pintar todos los animales del mundo. Pueden tener forma y color. La tercera caja era la más reciente. Dentro estaba Nico, el peluche de koala con bufanda rosa. Ese que él había preparado con tanto cuidado para entregárselo el sábado pasado. Ninguno de esos regalos había sido recibido. Todos le fueron devueltos por correos con etiquetas frías que decían. Esa tarde, después de dar clase, fue a la oficina de correos. Quería enviar el peluche otra vez. Quizás esta vez, quizás. ¿Nombre del destinatario? Preguntó la mujer detrás del mostrador. Lucía Moya Ramírez. Dirección. Daniel dictó la dirección exacta del piso de Elena. Ya la conocían allí. El funcionario que lo atendió le miró con una mezcla de familiaridad y compasión. Ya eran varios los intentos fallidos. Daniel lo sabía. Y lo sabían ellos también. ¿Desea servicio con acuse de recibo? Preguntó la empleada. Sí, respondió sin dudarlo. Quiero saber si lo recibe. O si vuelve, otra vez. Pagó, agradeció y salió con el comprobante en la mano. Aún no sabía si tenía más fe o más resignación. Al llegar a casa, colocó el acuse de recibo junto a los anteriores. Luego abrió su libreta negra y escribió. Martes 15 de marzo. Tercer intento de entrega del peluche Nico a Lucía. Primer y segundo intento fueron rechazados. Se realiza nuevo envío con acuse de recibo. Código de seguimiento guardado. Estado emocional, persistencia sin ilusiones. Sigo escribiendo esta historia porque no quiero que se pierda la verdad. Luego se sentó en el sofá y encendió su computadora portátil. Abrió una carpeta llamada Archivo Lucía. Allí tenía todo, grabaciones, capturas de pantalla, copias de los mensajes enviados. Y un diario detallado de cada intento de contacto. Ese archivo no era un proyecto de venganza. Era una cápsula del tiempo. Una prueba de existencia. Porque el amor de un padre no debería necesitar documentación, pero cuando te están borrando, documentar es la única forma de resistir. Esa noche, al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje de una amiga de la infancia, Teresa, ahora abogada de familia en Madrid. Dani, me contaron lo de Lucía por Raúl. No sabía que era tan grave. Cuando quieras hablar, sin compromiso. A veces el silencio también es una forma de abandono, pero en sentido inverso. No dejes que lo normalicen. Daniel se quedó mirando la pantalla. Teresa siempre fue directa. Quizás era hora de empezar a mover algo más que la voluntad. No quería que Lucía creciera pensando que su padre se había rendido. No quería que los regalos rechazados fueran el legado. Quería presencia. Voz. Espacio. Al día siguiente recibió la notificación, el paquete con el peluche había sido rechazado nuevamente. Esta vez con una nota firmada por Elena.
No deseo recibir más objetos enviados por usted. Lucía no los necesita. Daniel leyó la nota 2 veces. Luego 3. Y finalmente la imprimió y la guardó en su carpeta. El jueves, al final del día. Mientras corregía exámenes en la sala de profesores, una colega, Carmen, profesora de literatura, se le acercó con discreción. «Daniel, ¿todo bien?» Él asintió con una sonrisa forzada. «He visto que últimamente estás más ausente». «Estoy lidiando con cosas personales», respondió sin entrar en detalles. Carmen dudó un momento, luego dejó sobre la mesa un pequeño libro infantil. «Tal vez esto le guste a tu hija. Es un libro de haikus ilustrados. Lo traje de Japón». Daniel lo tomó con suavidad. «Gracias. Aunque no sé si lo podrá leer pronto». «Lo importante es que sepa que pensaste en ella», dijo Carmen, con una sabiduría que solo las mujeres mayores transmiten con los ojos. Esa noche antes de dormir, Daniel escribió una carta. No era para Elena. Ni para el juzgado. Era para Lucía. Una más para su colección de cartas no enviadas. Mi Lucía. Hoy te escribo con el corazón lleno y las manos vacías. Lleno porque pienso en ti cada día. Vacío porque no puedo tocarte ni abrazarte ni darte los regalos que preparo con tanto amor. A veces los adultos se equivocan. A veces el amor se confunde con orgullo. Pero hay algo que nunca se va a equivocar, lo que siento por ti. Un día, cuando seas mayor, quizás encuentres esta carta. Y entonces sabrás que papá nunca se fue. Solo lo alejaron. Pero siempre estuve. Siempre. La guardó en el sobre, la fechó, y la añadió a la caja de cartas. Esa caja que algún día, cuando todo esto pase, Lucía abrirá. Y llorará. Y sabrá. Porque los regalos que no llegan, no siempre se pierden. A veces solo esperan el momento justo para ser abiertos. El viernes por la tarde. Daniel estaba sentado en la cafetería de siempre, esa que quedaba justo frente al instituto donde trabajaba. Era un lugar discreto con olor a madera vieja. Café recién molido y recuerdos amontonados en las paredes. En una mesa al rincón, con su libreta negra abierta y un lápiz en la mano, Daniel repasaba cada página escrita. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, se había convertido en un hábito, volver a leer lo que había vivido, como si con eso pudiera convencerse de que no lo estaba imaginando todo. Página tras página, los registros eran tan precisos como dolorosos. 15 de diciembre, llamada no respondida. Elena bloqueó mi número. 29 de enero, Elena me gritó en la puerta del colegio. Me acusó de querer manipular a Lucía. 12 de marzo, tercer regalo devuelto. Paquete marcado como rechazado. Elena firmó. 14 de marzo, Lucía contestó desde el fijo. Me dijo: mamá no me deja hablar contigo. Eran datos fríos, objetivos. Pero detrás de cada línea se escondía un padre con el corazón astillado, una hija a la que estaban privando de amor. Y una historia que nadie parecía querer escuchar. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz conocida. Daniel alzó la vista. Era Teresa, su amiga de la infancia, ahora abogada de familia. Se habían citado allí tras el breve correo que ella le enviara días atrás. Claro, respondió Daniel, haciendo espacio entre tazas vacías y papeles. Teresa se acomodó, se quitó la bufanda. Y lo miró con expresión seria pero suave. ¿Eso es lo que me decías?, preguntó, señalando la libreta. Daniel asintió. Le pasó el cuaderno sin decir palabra. Teresa empezó a hojearlo con lentitud. No lo interrumpía, solo leía. De vez en cuando fruncía el ceño. O apretaba los labios. Cuando terminó, cerró el cuaderno con cuidado. Lo sostuvo con ambas manos, como si contuviera algo frágil. Daniel, lo que tienes aquí no es solo un diario. Es evidencia. Prueba acumulada. Un documento que demuestra un patrón claro de alienación parental. Daniel bajó la mirada. No quiero llevar a Elena a juicio. No quiero que Lucía crezca viendo a sus padres como enemigos.
Y sin embargo está creciendo sin verte. Creciendo con una versión de ti construida por otros. ¿Eso no te preocupa más? Silencio. No sé si estoy preparado para eso, murmuró él. Lo estás. ¿Sabes por qué? Porque sigues aquí. Porque has resistido 3 años sin explotar, sin insultar. Sin desaparecer. Tú sabes lo raro que es eso. Daniel tragó saliva. Había esperado tanto tiempo que ya no sabía si moverse era rendirse o luchar. Lo más importante es la salud emocional de Lucía. Este nivel de aislamiento puede tener consecuencias graves en su desarrollo afectivo. Daniel asintió. Aunque sus ojos estaban puestos en la taza vacía frente a él. Su cabeza era una mezcla de miedo, alivio, culpa y decisión. ¿Y qué pasa con Elena? No se trata de castigarla. Evaluación psicológica y restablecimiento gradual del vínculo contigo. ¿Lucía tendría que ir a juicio? No. Pero sí podríamos solicitar que un equipo de psicólogos hable con ella en un entorno neutral. Para saber cómo está realmente. Sin la influencia de nadie. Daniel cerró los ojos. Se imaginó a su hija dibujando zorros espaciales en una sala blanca, con una psicóloga haciéndole preguntas suaves. ¿Y si ella dice que no quiere verme? Entonces habrá que aceptar su voz. Pero tú y yo sabemos que eso no es lo que quiere. Lo escuché en ese audio que grabaste. Esa niña te ama. Lo que no entiende es por qué no estás. Daniel respiró hondo. El nudo en la garganta se apretaba. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. No por mí. Por ella. Teresa le sonrió, esta vez con ternura. No eres el primer padre que pasa por esto. Comenzó a escanear páginas de su cuaderno, organizó los audios, los correos, los recibos rechazados. Imprimió todo. Incluso cartas que nunca envió. Hizo una lista de testigos, la profesora de arte. Pero a veces es la única vía cuando el silencio se vuelve jaula. A Lucía, hija, si un día lees esto, quiero que sepas que luché por ti sin herir. Que fui firme sin perder el amor. Que no me fui. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel durmió profundamente. El lunes siguiente Daniel llegó al juzgado de familia de Salamanca con una carpeta azul bajo el brazo. Dentro llevaba los documentos que había preparado durante el fin de semana, registros, cartas, comprobantes de envío, capturas de pantalla de mensajes ignorados. E incluso un listado de personas que podían dar fe de su esfuerzo silencioso como padre. Fue Teresa quien lo acompañó. Ya no como amiga, sino como abogada representante. Vestía con sobriedad y llevaba consigo un maletín repleto de jurisprudencias, artículos del Código Civil, y paciencia acumulada por años de causas similares. Mientras esperaban turno en la sala de admisión de demandas, Daniel no podía dejar de mover las piernas, un tic nervioso que no mostraba desde la universidad. ¿Y si no lo toman en serio? Preguntó en voz baja. Lo tomarán, respondió Teresa sin dudar. Tienes más de lo que muchos tienen cuando inician esto. Lo importante ahora es mostrar que tu motivación no es dañar, sino reparar. La presentación fue recibida. El funcionario de turno hojeó rápidamente el contenido, luego miró a Teresa con gesto profesional. ¿Solicitan evaluación psicológica a la madre? Sí, respondió ella. Y la reactivación inmediata del régimen de visitas, al menos en formato supervisado. También pedimos entrevista psicológica a la menor. ¿Tienen testigos? Varios, intervino Daniel. Personas que vieron cómo intenté mantener el vínculo con mi hija durante estos 3 años. Vecinos, profesores, incluso el cartero. Perfecto, respondió el funcionario. El juez analizará la admisibilidad y se convocará a audiencia preliminar en las próximas semanas. Le avisaremos. Daniel firmó. Fue un trazo firme sin temblor. Al terminar, soltó el bolígrafo como si pesara kilos. Al salir del juzgado, respiró profundamente. No era una victoria. Pero por primera vez en 3 años, algo se movía. Esa misma tarde, Daniel decidió visitar a alguien especial, la profesora de arte de Lucía, la señora Clara, una mujer de unos 60 años.
que había sido testigo de varias reuniones escolares en las que él había estado presente, a veces incluso sin estar invitado. Clara vivía en un barrio cercano. En una casita blanca con jardín lleno de girasoles de papel y macetas pintadas a mano. Lo recibió con una sonrisa cálida y una taza de té de menta. Daniel, qué gusto verte. Hace mucho que no pasabas. Vengo por algo delicado, dijo él con voz honesta. Estoy llevando a juicio a Elena. No para dañarla, sino porque ya no puedo seguir siendo un fantasma para mi hija. Clara lo miró fijamente. Luego asintió. Me preguntaba cuándo ibas a dar ese paso. Yo vi muchas cosas, Daniel. Vi cómo llegabas a las funciones y te quedabas en la parte de atrás. Cómo Lucía te buscaba entre el público. Daniel bajó la mirada. ¿Estarías dispuesta a escribir una declaración? Algo simple. Solo la verdad. Por supuesto, dijo Clara sin dudar. No estás solo en esto. Aunque lo parezca. Al día siguiente Daniel habló con Miguel, el portero del edificio donde vivía Elena. Un hombre reservado, de unos 50 años, con ojos cansados pero honestos. Durante años. Había visto cómo Daniel venía cada sábado a buscar a su hija. Y cómo se marchaba con el mismo peluche aún en las manos. Tú sigues yendo, dijo Miguel mientras fumaba en la entrada. Hay que tener aguante. Ahora voy a ir hasta el final, respondió Daniel. Necesito una declaración. Solo si te sientes cómodo, claro. Miguel lo miró. Le dio una calada al cigarro. Luego tiró la colilla al suelo y la aplastó. Cuenta conmigo. Los hombres también lloramos, pero algunos lo hacemos firmando papeles. En los días siguientes. Daniel contactó también a un par de padres de compañeros de Lucía, que recordaban haberlo visto esperar a la salida del colegio o haber hablado con él en reuniones informales. Todos, aunque sorprendidos por la decisión legal, estuvieron dispuestos a colaborar. Porque aunque la historia no era suya, la injusticia era evidente. Cada testimonio, cada carta firmada, cada palabra escrita desde la observación, se convertía en un ladrillo más en la reconstrucción del vínculo con su hija. Una tarde, Carmen, su colega profesora de literatura, se le acercó con una bolsa de papel. Lo encontré en una feria de libros antiguos. Pensé que te serviría. Daniel la abrió. Un padre ve incluso cuando lo obligan a cerrar los ojos. Daniel no pudo evitar emocionarse. Gracias, gracias de verdad. Tú no sabes cuántos alumnos hablan bien de ti, dijo Carmen. Pero yo sí. Miércoles 23 de marzo. Recogidos 5 testimonios. Profesora Clara. Portero Miguel. Padres de compañeros. Todos confirman mi presencia, mis intentos, mis rechazos. Con manos firmes. El juicio aún no tenía fecha. Pero Daniel sabía que por fin, la historia empezaba a tener testigos. La notificación oficial llegó un jueves por la mañana. Audiencia preliminar. 11 de abril, 10. Sala 3B Juzgado de Familia de Salamanca. Comparecencia de ambas partes obligatoria. La menor será entrevistada por el equipo psicológico forense a solicitud del denunciante. Agradecido por el miedo. Porque el miedo era señal de que aún importaba. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Teresa lo llamó para repasar argumentos. Por su parte, no tardó en reaccionar. A las 24 horas de recibir la notificación, escribió en sus redes sociales un mensaje sutil pero punzante. Hay quienes no aparecieron nunca cuando su hija los necesitaba y ahora quieren jugar al mártir. La manipulación disfrazada de paternidad no me intimida. Aunque no mencionaba a Daniel. Ojalá tu hija tenga derecho a tener padre también. Daniel leyó los comentarios, pero no respondió ninguno. No entraría en esa guerra. Su campo de batalla era otro, el de la verdad. Documentada y sostenida sin odio. El 9 de abril, 2 días antes de la audiencia, se realizó la entrevista psicológica de Lucía. Fue en un espacio acondicionado del juzgado. Con paredes decoradas con dibujos y juegos de mesa para relajar a los menores.
La psicóloga a cargo, la doctora Andrea Campos, era especialista en mediación familiar. Daniel no pudo asistir a la entrevista por ley, pero Teresa le explicó el proceso. Andrea es muy buena. No presiona, no fuerza. Solo deja que la niña hable y observe su lenguaje emocional. No busca culpas. Solo verdades afectivas. ¿Y si Lucía dice que no quiere verme? Entonces lo aceptaremos. Pero lo dudo. La mañana del 11 de abril llegó. El cielo estaba gris. Y una lluvia fina cubría la ciudad como un velo de incertidumbre. Daniel llegó al juzgado con su carpeta azul bajo el brazo. Teresa caminaba a su lado, firme, segura. En la sala 3B. Elena ya estaba sentada. Vestía de negro, el rostro serio, los labios apretados. No lo miró. A su lado, su abogado, un hombre alto con corbata roja, revisaba papeles con rapidez. Vamos a dar inicio a la audiencia preliminar. El objetivo de hoy es valorar la situación familiar y determinar si existen indicios suficientes para abrir procedimiento judicial por impedimento de vínculo paterno-filial. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era rabia. Era respeto. Por fin, alguien pronunciaba en voz alta lo que él había callado durante años. Teresa habló primero. Con voz clara. Presentó los hechos, los rechazos constantes, las pruebas documentadas, los regalos devueltos, las grabaciones, los testigos. Mi cliente no busca castigar, dijo. Solo quiere ser padre. La señora Ramírez ha ejercido su maternidad con entera responsabilidad. Si no permitió ciertos encuentros fue por el bienestar emocional de la menor. El señor Moya, según ella. Una funcionaria empezó a leerlo en voz alta. Entrevisté a la menor en ambiente protegido. Lucía mostró signos de ansiedad al inicio, pero se fue relajando conforme avanzaba la sesión. Al preguntarle por su padre, expresó. Lo extraño. Lo veía en la calle a veces. Me dejaba dibujos. ¿Sabes por qué no lo ves más? Mamá dice que él no me quiere. Pero yo creo que sí me quiere. Porque una vez me esperó mucho tiempo y tenía mi peluche. La sala quedó en silencio. Elena bajó la mirada por primera vez. Daniel sintió que todo su cuerpo se estremecía. No de victoria. Sino por impedimento externo. El juez tomó nota. Luego miró a Elena. ¿Tiene algo que decir, señora Ramírez? Ella alzó la vista finalmente. Su voz fue baja e insegura. Yo solo quería protegerla. Pero la protegió tanto, dijo el juez con suavidad, que terminó aislándola de su otra mitad. Al finalizar la audiencia, el juez dictó resolución provisional. Se restablece el derecho de visita del padre en modalidad supervisada una vez por semana, en centro de encuentro familiar. Se ordena evaluación psicológica de la madre en un plazo de 30 días. Daniel escribió en su cuaderno negro con letras grandes. 11 de abril. Hoy escuché a mi hija. No con mis oídos, sino con los de un juez. Su voz cruzó paredes, miedos, mentiras. Dijo que me extrañaba. Dijo que sí me quería. Y con eso me devolvió la vida. Lucía, aún estamos a tiempo. Cerró el cuaderno. Afuera seguía lloviendo, pero en su interior, por fin, algo comenzaba a florecer. Era sábado. El día amaneció con una claridad tibia, como si el sol mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Daniel llegó al centro de encuentro familiar de Castilla y León media hora antes de lo estipulado. Llevaba en las manos una pequeña bolsa de papel con el dibujo de un zorro astronauta impreso en el frente. Dentro un libro para colorear y 2 lápices de madera, uno rosa y uno azul. Con el nombre Lucía grabado a mano. No llevaba flores, ni peluches, ni globos. Llevaba algo mucho más valioso, presencia. El centro no era grande. 2 salas para encuentros supervisados. Una sala de espera común, cámaras de seguridad discretas y una trabajadora social encargada de asistir en las visitas iniciales. El lugar estaba diseñado para parecer una ludoteca más que una institución judicial. Había alfombras, colores suaves, juegos de mesa, muñecas, libros. Y silencio.
Un silencio cargado de emociones que aún no se decían. «Buenos días, Daniel Moya», preguntó una mujer con carpeta en mano. «Sí. Soy yo. Soy Isabel, la trabajadora social asignada a su caso. Hoy será la primera visita. Lucía está por llegar. La madre la traerá, pero no se quedará. Le pedimos que por favor mantenga la interacción tranquila. Es normal que los niños estén nerviosos». Se abrió la puerta de entrada. Elena entró, sujetando la mano de Lucía. Iban las dos en silencio. Elena ni siquiera miró a Daniel. Se acercó a Isabel, firmó un documento y sin decir una sola palabra. Se marchó. Lucía se quedó de pie con una mochila amarilla colgando de un solo hombro. Tenía el pelo más largo, la cara más fina. Ya no era la niña pequeña que Daniel recordaba. Era una versión un poco más alta, un poco más callada, un poco más herida. Daniel se quedó inmóvil. No quería asustarla. No quería invadirla. Solo abrió los brazos suavemente. Como quien ofrece una promesa sin palabras. Lucía lo miró. Sus ojos titubeaban. Luego bajó la mirada. Dio un paso. Y otro. Hasta que quedó frente a él. ¿Tú eres de verdad?, susurró. Con rabia. Con preguntas sin respuesta. Con todo lo que había callado. Daniel la apretó contra su pecho, sintiendo como ese cuerpecito temblaba. No dijo nada. Solo la sostuvo. Daniel abrió la bolsita y sacó el libro para colorear. No sabía qué traerte. Pensé que tal vez aún te gusta pintar. Lucía sonrió tímidamente. Aún dibujo zorros. Mamá me dice que ya soy muy mayor para eso, pero a mí me gustan. Daniel abrió el libro. En la primera página, había un dibujo que él mismo había hecho. Respondió Daniel con fingida indignación. Ambos rieron. Por fin. Después de años. De forma libre. Sin filtros. Durante la siguiente hora, colorearon juntos. Hicieron un rompecabezas. Daniel le enseñó cómo doblar un papel para hacer un avión que volara más lejos. Lucía le contó que le gustaban los gatos, que ya no tomaba leche con cacao. Y que en la escuela le costaban las matemáticas. ¿Y tú qué haces ahora, papá? Sigo enseñando. A chicos que a veces no quieren aprender. Pero pienso en ti y me esfuerzo más. Con esa mirada que los niños reservan para las personas que creen sin necesidad de pruebas. Te extrañé mucho, dijo con voz pequeña. Daniel sintió un nudo en la garganta. Le acarició el cabello. Cada minuto contigo vale más que todo lo que he vivido sin ti. A las 11 Isabel regresó a la sala. Lo siento, pero el tiempo se terminó. Lucía abrazó fuerte el libro de colorear. ¿Puedo llevarme el dibujo? Por supuesto, cielo. Es tuyo. Ella lo guardó en su mochila como si fuera un diamante. Y sin que nadie lo esperara, volvió a abrazar a su padre. Esta vez, más largo. Más fuerte. Cuando Elena volvió a buscarla, Lucía no soltó la mano de Daniel de inmediato. Lo miró una última vez antes de cruzar la puerta. Y con voz firme dijo. Nos vemos pronto, papá. Daniel no contestó. Solo sonrió. Porque por primera vez en años, Lucía lo había llamado papá sin miedo. Esa noche Daniel escribió en su libreta negra. Sábado 15 de abril. Primera visita. Cada semana será una nueva página. Y tú ya empezaste a escribir conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel durmió con el alma en paz. Desde la primera visita en el centro familiar. Algo cambió. No solo en Daniel, que volvía a sonreír al despertar los sábados, sino en Lucía, que ahora dibujaba zorros con 2 corazones en vez de 1. Cada semana. Cuando regresaba del encuentro con su padre, guardaba las hojas coloreadas, los recuerdos compartidos, y un pequeño cuaderno de tapas verdes que Isabel le había regalado para anotar lo que sentía. Al principio, escribía cosas simples. Hoy jugamos a las cartas. Me dejó ganar. Ríe feo.
Mi papá huele a café y libros. Me gusta. Pero conforme pasaban las semanas, las páginas empezaron a tener más profundidad. Mamá me dijo que no me ilusione con él. ¿Por qué? Si papá está aquí cada sábado, a la misma hora. No quiero elegir. ¿Por qué tengo que elegir? Un miércoles por la tarde Elena encontró el cuaderno. Estaba en la mochila de Lucía, entre libros y galletas. Lo abrió sin avisar. Y leyó. Línea por línea. Al principio se quedó inmóvil. Luego, su rostro se transformó. Lo que otros habrían interpretado como el florecer de un vínculo, ella lo vio como traición. Cuando Lucía llegó a casa de la escuela, Elena la esperaba sentada en el sofá, con el cuaderno abierto sobre la mesa. «¿Esto lo escribiste tú?» Lucía se quedó en la puerta, sin saber si avanzar o retroceder. «¿Por qué revisaste mi mochila?» «Porque soy tu madre. Y no me gusta que me ocultes cosas». ¿Desde cuándo piensas que no quieres elegir? ¿Elegir qué, Lucía? Yo no dije eso para pelear. Pues suena como si estuvieras cuestionando todo lo que hice por ti. ¿Te acuerdas de quién estuvo contigo cada noche que tuviste fiebre? ¿Quién te llevó a danza? ¿Quién dejó de trabajar para cuidarte? Lucía tragó saliva. No quería discutir. Solo quería que su mamá entendiera. Yo solo quiero ver a papá también. Elena se levantó de golpe. Ese hombre te abandonó. ¿No lo ves? Apareció ahora porque lo obligaron. No porque te ame. Te está manipulando, Lucía. La niña dio un paso atrás. Se sintió pequeña. Atrapada. No es verdad. Él siempre estuvo, solo que tú no lo dejabas entrar. Elena palideció. Esa fue la primera vez que su hija la confrontaba así, con palabras propias, con voz firme. No me hables así. Soy tu madre. Y no pienso dejar que te sigan llenando la cabeza de mentiras. Amable, trató de generar un vínculo con la niña. Pero Lucía apenas hablaba. Respondía con monosílabos. Dibuja un árbol. Dibuja una casa. Dibuja a tu familia. Elena miraba desde detrás del cristal, esperando ver una figura ausente para confirmar su versión. Pero Lucía, sin decir palabra, dibujó 3 figuras, ella, su madre, y su padre. Los 3 bajo el mismo sol. La psicóloga terminó la sesión y más tarde habló en privado con Elena. Lucía no muestra signos de trauma por parte de su padre. Al contrario. Expresa afecto, seguridad y necesidad de pertenencia dual. ¿Qué significa eso? Que no quiere elegir. Quiere tener a ambos. Su deseo de verte feliz no elimina su deseo de estar con él. No son opuestos. Elena no respondió. Se marchó sin pedir una segunda cita. Las semanas siguientes las visitas en el centro siguieron, pero Elena comenzó a tensar el ambiente. Llegaba tarde. Alegaba malestar repentino. Una vez incluso olvidó llevar a Lucía. Isabel, la trabajadora social, anotaba cada incidente. Durante una audiencia de seguimiento, el juez recibió el informe de Isabel. El comportamiento de la madre demuestra un patrón de resistencia. A pesar de la orden judicial, se evidencia una falta de cooperación con el régimen de visitas. Elena alzó la voz. Yo solo cuido a mi hija. No quiero que vuelva a sufrir. El juez la miró con calma. ¿Y no considera que impedirle ver a su padre también puede causar sufrimiento? Ese hombre me hizo daño. Daniel y Lucía tuvieron una visita especial, 1 hora sin supervisión directa, aunque con personal en el edificio. Comieron bocadillos que él preparó, pan de molde con queso y tomate. Lucía los comía como si fueran manjar de reyes. ¿Mamá está enojada conmigo?, preguntó de repente. Daniel tragó saliva. No lo sé, mi amor. Pero si lo está, no es tu culpa. Solo le acarició la cabeza y pensó en lo injusto que era que una niña de 8 años tuviera que ser más sabia que muchos adultos. A finales de mes, el juez convocó una audiencia clave. Y una tendencia a proyectar su dolor en la figura del padre ante la hija.
Elena, en defensa propia, pidió hablar. El juez lo permitió. Puede decir lo que considere necesario. He sido una madre sola. He cargado con todo. Y ahora me dicen que estoy equivocada por tener miedo. ¿Dónde estaban cuando lloraba por las noches con mi hija en brazos? Daniel la escuchaba sin interrumpir. Lucía tiene derecho a tener un padre. Y también derecho a que su madre no decida por ella lo que debe sentir. De pronto una voz pequeña se oyó desde la puerta. ¿Puedo decir algo? Era Lucía. Había llegado con Isabel, sin que nadie la esperara en ese momento. El juez dudó, pero ante el asentimiento de la psicóloga, lo permitió. Lucía caminó al centro de la sala. Miró a su madre. Luego a su padre. Luego al juez. No quiero más peleas. No quiero más secretos. Yo solo quiero poder abrazar a los dos. No me hagan elegir. Porque si me obligan, voy a dejar de hablar. A los dos. Era un viernes de mayo cuando el juzgado dictó una medida provisional que cambiaría el ritmo de los días para Daniel y Lucía, autorización para visitas de fin de semana sin supervisión. Cada 15 días, desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. Fue una decisión que vino acompañada de advertencias claras para ambas partes: no influenciar emocionalmente a la menor. No bloquear la comunicación con el otro progenitor, y sobre todo, no utilizar al niño como campo de batalla. Daniel recibió la noticia con una mezcla de alegría y respeto silencioso. No lo celebró en redes, no lo gritó al viento. Solo preparó el apartamento con el cuidado de quien espera una visita sagrada. Cambió las sábanas, compró galletas de mantequilla en forma de animalitos. Limpió cada rincón de la pequeña habitación que había mantenido intacta durante 3 años. A las 9 de la mañana del sábado, tocaban el timbre. Lucía estaba allí de pie con su mochila amarilla. Un peluche asomando por la cremallera y un brillo diferente en los ojos. «Hola, papá». «Hola, mi niña». El abrazo fue corto porque Lucía ya no necesitaba abrazar tanto como entrar. Quería recorrer. Con una estantería de libros infantiles y una lámpara en forma de luna. Siempre fue tuya. ¿Y por qué está tan ordenada? Daniel sonrió. Porque siempre pensé que algún día volverías. Y quería que te sintieras en casa. Lucía se sentó en la cama. Tocó las sábanas, las esquinas del escritorio, los libros. Luego sus ojos se posaron en una caja de cartón cerrada con una cinta morada. Que reposaba en la esquina del estante. ¿Y eso? Daniel dudó. Se acercó, la acarició con la palma abierta. La caja estaba llena de años. De polvo emocional. De palabras no dichas. Son cartas. Para ti. ¿Cartas? Te escribí una por mes. A veces una por semana. Desde el día que dejé de poder verte. Las guardé. Nunca supe si algún día te las daría, pero aquí están. Lucía se quedó en silencio. Luego se acercó lentamente. La caja tenía su nombre escrito con letra cursiva: Lucía Moya Corazón Constante. Abrió la caja. El primer sobre era amarillo. Fecha: 19 de octubre, 3 años atrás. Hoy fue tu cumpleaños número 5. No sé si comiste tarta. No sé si hiciste un deseo. Pero yo sí, soñé que algún día te llegaría esta carta. Hoy escuché tu risa en mi cabeza. Y supe que no estaba loco. Que aún eras mía, aunque no pudiera verte. Lucía leyó en voz baja. Las manos le temblaban un poco. Sacó otra. Esta vez con dibujos de estrellas. Me contaron que empezaste a ir a clases de música. Me pregunto si elegiste el piano. Siempre dijiste que te gustaba tocar teclas como si fueran botones mágicos. Esta carta no puede abrazarte. Pero mi recuerdo te acompaña en cada nota. Sacó una más. Y otra. Hasta que la cama estuvo llena de papeles, colores, lágrimas contenidas. Y escribiste todas estas solo para mí. Solo para ti. ¿Y por qué no me las mandaste? Daniel suspiró. Se sentó junto a ella. Porque no me dejaban.
Porque si las enviaba, podían devolverlas. O romperlas. Y yo quería que, si algún día llegaban a ti, estuvieran completas. Sin rabia. Solo amor. Lucía bajó la vista. Tocó los bordes de un sobre azul. Luego se giró y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Gracias por no olvidarme. Daniel cerró los ojos. No respondió. No hacía falta. Pasaron la mañana leyendo cartas, cocinando juntos una tortilla de patatas que terminó medio rota pero deliciosa. Viendo una película antigua de dibujos animados que Daniel había guardado en DVD por si algún día volvían a verla como antes. Lucía se reía sin culpa. Corría por el pasillo. Se asomaba al balcón. Se sentía en casa. No porque el lugar fuera lujoso, ni grande, ni lleno de juguetes. Sino porque el amor no se mide en metros cuadrados, sino en constancia. Por la tarde Daniel la llevó al parque. Allí jugaron con una cometa pequeña en forma de pez. Lucía la hacía volar mientras gritaba. Mira, papá. Va como yo, libre. Y él la miraba con los ojos llenos. Porque entendía. Porque en ese grito había algo más que juego, había una afirmación de identidad. Un decir, aquí estoy. Un renacer. Al volver a casa, ya entrada la noche, Lucía pidió dormir con una carta en la mano. ¿Puedo llevarme una? Solo una. Claro, todas son tuyas. No. Quiero leerlas contigo. Aquí. En esta cama. Cuando estemos juntos. Daniel apagó la luz. Pero no me importa. Prefiero sufrir por amor que vivir sin él. Esa noche, Daniel no escribió en su cuaderno negro. No necesitó palabras. Solo miró el techo. Escuchó la respiración tranquila de su hija, y supo que el silencio que tanto lo acompañó durante años, al fin se había roto con ternura. Pero a la mañana siguiente, antes de llevarla de regreso, escribió una sola línea en la primera página vacía de su libreta. Lucía durmió aquí. Y con ella, mi alma por fin descansó. Elena estaba esperando en la acera frente al edificio de Daniel cuando él salió con Lucía de la mano. Era domingo pasadas las 6 de la tarde y la niña iba sonriente. Con el cabello ligeramente revuelto y el dibujo de un zorro en la camiseta. La mochila colgaba desordenadamente de su hombro derecho y en la otra mano llevaba una hoja doblada. Al verlos, Elena cruzó los brazos. Su expresión era tensa, casi pétrea. No saludó. No sonrió. Súbete al coche, le dijo a Lucía, sin apartar la mirada de Daniel. Lucía dudó. No dijo nada. Solo alzó la mano en señal de despedida. Sabía que cualquier palabra frente a Elena podía convertirse en dinamita. Pero lo que no sabía era que aquella noche, todo estaba por estallar. A las 10:13 recibió un mensaje de texto. No volverá a dormir en tu casa. Se acabó. No me quedaré cruzada de brazos viendo cómo le llenas la cabeza de mentiras. Daniel no respondió. Furiosa. Intuición, Lucía dijo algo en el coche. Previsión, intentará bloquear el régimen nuevamente. Pero esta vez ya no estoy solo. Y no se equivocó. 2 días después. Teresa lo llamó desde su despacho. Tenemos una solicitud urgente por parte de la señora Ramírez. Está pidiendo la suspensión inmediata del permiso de pernocta contigo. ¿Con qué argumento? Dice que encontró a Lucía llorando la noche del domingo, que afirma que el padre la está confundiendo emocionalmente y que se siente dividida. También alega que has introducido material sensible y manipulador, al dejarle leer cartas antiguas sin autorización. Daniel respiró hondo. ¿Y Lucía? Eso es lo que cambia todo, dijo Teresa. Con tono contenido pero cargado de expectativa. Lucía le pidió a Isabel, la trabajadora social, que quería entregar una carta al juez. ¿Una carta? Sí. La escribió de puño y letra. Isabel la leyó. Y por su contenido, decidió presentarla como prueba independiente. Daniel no supo qué decir. Nunca le había pedido a su hija que hablara por él. Nunca la expuso.
Pero Lucía lo había hecho sola. Por voluntad propia. ¿Puedo saber qué decía? No toda, pero te leeré un fragmento autorizado. Escucha con atención. Querido señor juez. Sé que soy una niña y que muchos creen que los niños no entienden, pero yo sí entiendo lo que siento. Cuando estoy con mamá a veces tengo miedo de hablar de papá porque sé que se enoja. Pero cuando estoy con papá, me siento libre. Me río. Leo cartas que él me escribió cuando no podía verme. Me hizo prometer que si algo no me gustaba podía decirlo. Pero nada me dolió. Me sanó. Teresa hizo una pausa respetuosa. Esto no pasa todos los días, dijo ella. Un juez puede ignorar muchas cosas, pero la voz escrita de una niña que no está siendo usada como escudo es poderosa. La audiencia de urgencia fue fijada para el viernes de esa misma semana. Elena llegó con su abogado y una pila de hojas impresas. Alegaba que las emociones de Lucía estaban siendo instrumentalizadas, que la niña está siendo expuesta a un tipo de romanticismo emocional perjudicial. Y que no es sano remover el pasado a través de cartas cargadas de culpa. El juez la escuchó con calma. Luego pidió silencio. He leído la carta de Lucía, dijo, levantando una hoja. He contrastado su redacción con los informes de la trabajadora social y la psicóloga forense. Es clara, coherente y emocionalmente madura para su edad. No muestra indicios de coacción ni adoctrinamiento. Elena se removió en su asiento. Su abogado intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. Señora Ramírez. Comprendo que como madre esté preocupada. Pero su miedo no puede justificar la eliminación de vínculos afectivos legítimos. Si realmente desea proteger a su hija, debe comenzar por aceptar que ella necesita a ambos. No solo físicamente sino emocionalmente. Daniel permanecía en silencio. Teresa solo esbozó una sonrisa imperceptible. Por lo tanto, continuó el juez, se mantiene el régimen actual sin modificaciones. Además, se solicita que ambos padres asistan a una sesión conjunta de mediación familiar obligatoria antes del mes próximo. Elena bajó la mirada. No dijo nada más. Al salir del juzgado, Daniel tomó el sobre. Estaba escrito con lápiz, letra irregular, en una hoja doblada en 4. Papá. No sé si esto servirá. Pero quería que supieras que me di cuenta de todo. De tus silencios. De tus ojos tristes cuando me ibas a dejar. Me decías que todo iba a estar bien, pero yo sé que a veces tú tampoco lo creías. Ahora que leo tus cartas entiendo que no te fuiste. Te alejaron. Y eso duele. Pero ya no más. Yo también puedo hablar. Te quiero. Lucía. Esa noche Daniel colocó la carta de su hija en la misma caja donde había guardado las suyas durante 3 años. La cerró con una cinta nueva. Y escribió en la tapa. Ya no son cartas de un solo lado. Después abrió su libreta negra y escribió. Viernes 2 de junio. Elena intentó romper el hilo. Pero Lucía lo tejió de nuevo. No con rabia, sino con verdad. Hoy una niña de 8 años escribió lo que los adultos aún no saben decir. No soy una mitad. Soy una entera. Y tengo voz. Tampoco tenía cámaras ni micrófonos escondidos. Solo una mesa de madera clara, 2 sillas enfrentadas y una tercera en medio, ocupada por la mediadora, Marina Ortega. Una mujer de unos 50 años, de rostro sereno y voz que no permitía interrupciones ni elevaciones innecesarias. Daniel llegó primero. Llevaba una camisa azul clara y un cuaderno en la mochila. Aunque no estaba seguro de si escribiría algo esta vez. Se sentó en silencio con las manos entrelazadas. No era un interrogatorio. No era un juicio. Pero algo en su pecho se sentía igual de apretado. 5 minutos después entró Elena. Vestía de negro. Labios sin color, mirada sin maquillaje. Cargaba una carpeta delgada y una expresión tensa que parecía a punto de quebrarse o explotar. No se saludaron. Buenos días, dijo Marina, con firmeza templada. Hoy no estamos aquí para decidir quién tiene razón.
Estamos aquí para hablar de Lucía. De lo que ella necesita. De lo que ustedes, como padres, están dispuestos a construir o a destruir. Nadie respondió. Vamos a empezar con algo muy simple, el silencio. Quiero un minuto de silencio por todo lo que Lucía no ha dicho en voz alta. Porque el conflicto de ustedes ha gritado tanto que ya no se le escucha. Marina cerró los ojos. Daniel también. Una frase que resuma lo que ella significa para ustedes. Daniel fue el primero. Lucía es mi única certeza. Elena apretó los labios. Tardó, pero finalmente susurró. Es lo único que hice bien. ¿Por qué? ¿De verdad lo preguntas? Aquí no estamos para justificar ni para pelear. Solo para entender, intervino Marina con calma. Silencio. ¿Por qué? Dijo Elena al fin. Con la voz quebrada, cuando me quedé sola con una niña de 5 años y una nevera vacía, él no estuvo. Porque tuve miedo de que volviera solo cuando le convenía. Porque me dolía ver cómo Lucía lo idealizaba con tan poco cuando yo daba todo. Daniel bajó la mirada. No como acto de culpa, sino de respeto. No respondió con defensa. Respondió con escucha. Y entonces pensé, siguió Elena, con lágrimas ya corriendo, que si la alejaba, le ahorraba la decepción. Le evitaba el dolor. Pero no conté con que la iba a lastimar yo también. Desplazado, sin espacio. Me escondí detrás de la rutina del trabajo. Pero jamás dejé de amar a Lucía. Y aunque me costó moverme al principio, cada paso que di fue hacia ella. Hasta hoy. Se giró hacia Elena. Y sí, no estabas equivocada en sentir rabia. Pero la dirección que le diste a esa rabia, destruyó algo más que mi imagen. Le enseñaste a nuestra hija que el amor se gana con exclusividad. Que no puede querer a 2 personas a la vez sin traicionar a una. Elena no lo negó. Solo cerró los ojos. Lo que ha hecho Lucía, intervino Marina, al escribir esa carta no fue elegir a uno u otro. Fue elegirse a sí misma. Pedir aire. Pedir espacio para amar sin miedo. La mediadora hizo una pausa. Sacó una hoja. Voy a leer algo que ella escribió en la última sesión conmigo. Me autorizó. Mi mamá dice que papá es bueno con palabras, pero que no estuvo cuando más lo necesitábamos. Yo creo que tal vez es cierto. Pero también creo que la gente cambia. Mamá también lloraba de noche y no me decía por qué. Y yo no la dejé de amar. ¿Por qué él no puede volver? Que no le pidan tomar partido. Que no compitan por su lealtad. ¿Están listos para ser eso? Elena fue la primera en hablar. No sé si estoy lista. Pero estoy cansada. Cansada de sostener un discurso que ya no puedo explicar. No quiero que ella piense que soy su carcelera. O su verdugo. No quiero seguir siendo la madre buena frente al padre ausente. Porque ya no es verdad. Daniel la miró. No con rencor. Con gratitud. Gracias por decirlo. Yo tampoco quiero recuperar el pasado. Solo quiero construir el presente. Aunque me cueste. Aunque me tiemble la voz. Marina asintió. Eso es suficiente por hoy. Sacó un nuevo documento. Voy a proponer al juzgado que mantengan el régimen actual y se avance hacia la coparentalidad alterna progresiva. Significa que ustedes empezarán a compartir más decisiones escolares, médicas, afectivas y que Lucía podrá dormir en ambas casas según un calendario consensuado. Si quieren evitar que el conflicto escale, esta es la vía. Ambos asintieron. Por primera vez, al mismo tiempo. Al salir de la sala, no se dijeron adiós. Pero Daniel le abrió la puerta a Elena. Y ella, sin mirarlo, dijo. No me importa si Lucía te llama papá 100 veces. Lo importante es que cuando lo haga, tú estés. Daniel respondió. Ahora sí lo estaré. Y con eso se separaron. No como enemigos. Ni siquiera como viejos conocidos. Sino como 2 personas heridas que empezaban a sanar desde la misma herida. Esa noche Daniel volvió a escribir.
Viernes 16 de junio. Hoy no gané nada. Pero dejé de perder. Elena no es mi enemiga. Es la madre de mi hija. La mujer que sostuvo lo que yo no supe sostener. Hoy la escuché. Por fin. Lucía, algún día entenderás que la paz también se construye con personas rotas. Y cerró el cuaderno con la certeza de que, por primera vez, no estaba escribiendo solo para él. Era martes por la tarde cuando Daniel recibió el mensaje. Estaba corrigiendo exámenes en la sala de profesores, la lluvia golpeaba con suavidad los cristales y el murmullo de conversaciones lejanas hacía que el mundo se sintiera algo más leve de lo habitual. El móvil vibró 2 veces. Al mirar la pantalla, algo se tensó en su pecho. Elena Ramírez ha enviado una imagen. Durante años esos mensajes, cuando llegaban, eran sinónimo de conflicto. Una queja. Una advertencia, una negación. Pero esta vez no había texto. Solo una foto. Y un pequeño corazón azul al lado. Daniel esperó unos segundos antes de abrirla. Como si al hacerlo fuera a romper algo frágil. La imagen cargó lentamente. Era Lucía en lo que parecía su habitación, de pie frente a una cartulina blanca donde había pegado dibujos. Yo, papá. Daniel la amplió. En los detalles su figura tenía una camisa azul como la que solía usar para ir a recogerla, gafas y un libro en la mano. Elena aparecía con delantal y una planta. Lucía en el centro con un sol sobre la cabeza y una estrella en el pecho. No había explicación. Ni justificación. Solo la imagen. Daniel sintió que el aire en la sala se volvía más ligero. Que el mundo se abría un poco. Que lo imposible se había movido, aunque fuera 1 milímetro. Respondió con lo único que podía salirle en ese momento. Gracias por compartirlo. De verdad. A los 5 minutos apareció un nuevo mensaje. Pensé que tenías derecho a verla así también. Esa noche Daniel no escribió en su libreta negra. En cambio, imprimió la imagen. La recortó cuidadosamente y la colocó en un marco sencillo, de madera clara. Lo dejó sobre la mesita de noche en la habitación de Lucía, junto a su lámpara de luna. Y luego se sentó en el borde de la cama y miró el dibujo largo rato. No lloró. Pero sintió como una emoción profunda le recorría el pecho. No era alegría desbordada, ni alivio rotundo. Era algo más sutil. La certeza de que la guerra estaba empezando a apagarse. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Elena no envió mensajes fuera de tono. No hubo retrasos en la entrega. Incluso saludó brevemente cuando dejó a Lucía en la puerta el sábado siguiente. Lucía, por su parte, llegó entusiasmada. Mamá me ayudó a hacer una limonada para traerla aquí. Dijo, sacando una botella con un dibujo de limón pegado con cinta adhesiva. ¿Ella la preparó contigo? Sí. Dijo que así tú no tienes que preocuparte por la bebida. Que aprovechemos el tiempo juntos. Daniel no dijo nada. Pero en su interior, supo que eso era un gesto. Uno pequeño pero cargado de intención. Ese sábado hicieron algo diferente. Armaron una tienda de campaña improvisada en medio del salón con sábanas viejas y pinzas para ropa. Lucía metió dentro sus cartas favoritas, una linterna y 2 mantas. Esto será nuestro fuerte. Solo se entra con contraseña. ¿Cuál es? Amor sin permiso, dijo con una sonrisa traviesa. Daniel rió. Entró gateando como cuando ella tenía 5 años. Allí dentro, en la penumbra mágica de sábanas colgantes, le enseñó algo que había guardado durante mucho tiempo, un vídeo. ¿Te acuerdas de cuando tenías 4 años y bailaste vestida de hada con alas? ¿Lo grabaste? Lo tengo. Lo cuidé como un tesoro. Lucía vio el vídeo en silencio. En la pantalla una niña con tutú rosa giraba torpemente en medio del salón. Mientras él, la animaba con aplausos torpes y risas cálidas. Cuando terminó, Lucía se recostó sobre su pecho. Papá, mamá también me grababa. Pero nunca me dejaba ver los vídeos. Dice que eran solo para cuando sea grande. Quizás ya lo eres.
Lucía no respondió. Solo acarició la manta. ¿Crees que algún día podamos verlas todos juntos? Tú, mamá y yo. Daniel pensó un instante. Creo que sí. No hoy. Pero quizás un día. Si seguimos cuidándonos. Al día siguiente, cuando Daniel llevó a Lucía de vuelta. Elena abrió la puerta y vio la botella vacía de limonada que Lucía devolvía con cuidado. Papá dice que estaba perfecta, anunció ella. Elena sonrió brevemente. Luego miró a Daniel. Hubo una pausa. Ni fría ni cálida. Solo humana. Si alguna vez quieres venir a la exposición de pintura de Lucía en el colegio, será el jueves. A las 5. Puedes ir, dijo sin mirarlo directamente. Daniel se sorprendió. No por la invitación, sino por la forma en que fue dicha. Sin obligación. Sin ironía. Sin condiciones. Gracias, respondió él. Me encantaría. Esa noche. Daniel escribió de nuevo. Domingo 25 de junio. Hoy me mandaron una foto sin reproche. Una invitación sin sarcasmo. No sé si eso se llama paz. Pero se siente como un campo después de la tormenta. Aún con charcos. Pero con sol. Y al cerrar la libreta, miró el marco con el dibujo de Lucía. 3 figuras. Un título, Mi familia, toda. Y pensó con una ternura que no sabía que aún tenía. Lo imposible, empieza con una imagen. Era una tarde soleada de otoño cuando Daniel llegó al colegio de Lucía. El edificio decorado con motivos de hojas secas y calabazas pintadas. Estaba lleno de padres, maestros y niños que celebraban la exhibición anual de arte. El ambiente era alegre con risas infantiles y el murmullo de conversaciones animadas. Pero para Daniel era mucho más que una simple exposición. Era la primera vez que vería la obra de su hija en un espacio público, un paso más en el lento camino hacia la reconstrucción de su vínculo. Al entrar al aula principal, fue recibido por la profesora de arte Clara, quien le saludó con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. Estoy muy feliz de que hayas venido, Daniel. Lucía ha trabajado mucho en esto. Gracias, Clara. No me perdería esto por nada. Daniel recorrió la sala admirando los cuadros y dibujos colgados en las paredes. Hechos por los niños de diferentes grados. Había acuarelas vibrantes, collages llenos de texturas, y en el centro, un mural especialmente destacado. Una gran cartulina con el título Mi familia, toda pintado con letras de colores. Allí estaba, en medio del mural, el dibujo que Lucía había hecho con sus propias manos semanas atrás. Lucía estaba a punto de hacer su presentación. La pequeña, vestida con un suéter azul y falda de cuadros, subió al pequeño escenario improvisado, con una mezcla de timidez y determinación. Tomó el micrófono con manos temblorosas y miró a su alrededor, a los rostros atentos de sus compañeros, padres y maestros, y finalmente fijó su mirada en sus padres sentados juntos, a pocos metros. Hola a todos, comenzó con voz clara y dulce. Quiero contarles sobre este dibujo. Es muy especial para mí. Pausó unos segundos para tomar aire, mientras la sala se quedaba en silencio absoluto. Este dibujo se llama Mi familia, toda. Porque yo tengo 2 casas, y 2 padres que me quieren mucho. Miró a Elena y luego a Daniel. Antes mis papás no se hablaban. Se enojaban mucho y yo no entendía por qué. Daniel sintió que le temblaban las manos y se aferró al respaldo de la silla. Lucía continuó. Pero con el tiempo aprendieron que no es bueno estar enojados para siempre. Que todos podemos lastimarnos, pero también podemos sanar. Sus ojos brillaron. Este dibujo es mi forma de decir que mis papás no se odian. Solo se estaban curando. Un silencio solemne inundó la sala. Y yo estoy feliz porque ahora puedo verlos a los 2. Elena se acercó a Daniel con una expresión que no era ni resentimiento ni distanciamiento, sino una mezcla de alivio y reconocimiento. Tu hija es increíble, dijo en voz baja. Ha hecho algo que ninguno de nosotros pudo, pintar la verdad con colores. Daniel asintió conmovido. Ella es quien nos está enseñando a ser mejores padres. Ambos se miraron durante unos segundos.
Como si entendieran que aunque el camino fuera largo, por primera vez había un sendero común iluminado por la esperanza. Esa noche, Daniel escribió en su libreta negra. La historia se escribe con pinceles y palabras sinceras. Mientras cerraba el cuaderno, supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pero también que nunca más estaría solo en la lucha por ser padre. El lunes por la mañana, Daniel despertó con una sensación de paz inesperada. No era el alivio de la victoria judicial, ni la euforia del reencuentro, sino algo más profundo, la certeza de que estaba construyendo algo a largo plazo, cimiento tras cimiento, con la madre de su hija. Mientras preparaba el café, encontró sobre la mesa una nota escrita con letra firme. Reunión de coparentalidad. Miércoles 6 de noviembre 5. En el despacho de Clara, profesora de arte. Traer ideas para horario navideño. Elena. Daniel sonrió. Era la primera vez que Elena convocaba un encuentro para planificar juntos. En lugar de mensajes tensos, ahora había colaboración. El viento frío de marzo soplaba con suavidad por las calles empedradas de Salamanca, acariciando los árboles desnudos del paseo del rector Esperavé. A un lado de la acera, mirando el mismo portal con una mezcla de ansiedad, esperanza y resignación. Eran las 10:17 de la mañana. En teoría, ya debería estar en el parque con su hija, Lucía. Jugando a las escondidas. Tomando helado, quizás ayudándola a aprender a andar en bicicleta sin ruedines. Pero la realidad era otra, la puerta del edificio seguía cerrada, las persianas del tercer piso completamente bajadas. Y ni rastro de la pequeña que le daba sentido a su vida. Daniel miró su teléfono por enésima vez. Sin llamadas. Sin mensajes.